Bueno, quise escoger este columnista, Eduardo Escobar, texto. Salió en El Tiempo. Curiosamente, el texto sale en la sección de opinión. Es un texto muy literario, es una historia, porque él hace un uso muy contundente de los puntos. Eduardo Escobar nació en Envigado en el 43. Él es ensayista, es escritor, es poeta, es periodista y fue cofundador, fue uno de los fundadores al lado de Gonzalo Arango del movimiento nadaísta. Quise traer este texto porque, como les digo, vamos a leer unos apartecitos. La historia se llama El Coronel, mi amigo. Como les digo, salió en una página de opinión. En el género de la opinión es muy importante el punto, porque claro, como lo hizo Miguel en el primer texto que leímos, perdón, que escuchamos al principio de esta sesión, el punto ayuda a lo que les decía, a esa primera sugerencia que les daba empezando el taller, y es, si uno piensa ordenadamente, escribe ordenadamente. Ese es un ejercicio de todos los días para quienes vivimos y nos gusta escribir. Pensar ordenadamente, idea por idea, para poder plasmar eso, idea por idea. En este caso, vamos a notar eso, en el caso de este texto de Eduardo Escobar. Dice el coronel, mi amigo, dice, uno de los peores problemas de este país, que tiene tantos, es su carácter arbitrario que le condujo muchas veces al abuso de la justicia. No es un problema nuevo. Miren, empiecen a notar que él empieza a separar cada idea con punto. Cuando apenas se estrenaba la República, perdón, Santander tiene problemas desde cómo. Santander fusiló a Barreiro sin darle muchas vueltas al asunto, irritando a Bolívar, que lo consideró bárbaro, pero lo había colgado de una viga al pobre de Francisco Binoni en Boyacá, sin fórmula de juicio, en un rapto de rencor, y el cadáver estaba fresco todavía. Vamos adelante, Karim. Miren él cómo va contando con puntos. Es lo más importante. Él separa las ideas con puntos. Hace muchos años un coronel amigo mío me dijo a propósito en uno de esos ajiacos de sábado que usan las tribus de los cachacos puros. A mí me tocó lidiar con los remanentes de las guerrillas liberales, gente del Puerto Giraldo que se quedó azotando los llanos después del apaciguamiento de Rojas Pinilla. Y me cansé de coger bandidos para que los jueces me los soltaran. Agitó el vaso, entenearon los hielos. Era como si despreciaran mi trabajo. Insisto, miren cómo él va ligando las ideas con puntos. Y remató con terrible simplicidad. Harto de esa vaina, tuve una idea. Cogía a esos sinvergüenzas, los amarraba mal y les aplicaba la fuga ala. El ala es el ala bogotano. Y el ala sonó como medio pájaro en el ambiente, perfumado de guascas. Con él nunca se sabía qué iba a pasar después del tercer trago y ya íbamos en 4. Como la fiesta se animaba, me fui a bailar. Es un decir. Nunca aprendí a bailar como se debe y nunca pude entender la guerra, ni lo que llaman la justicia. Más tarde entendí al coronel. Eso no quiere decir que lo justifique. El filósofo ni ríe ni llora. Este es un ejemplo de cómo contar las cosas con puntos, de cómo el cerdo no es un texto, como les digo, de opinión, aunque hubiera aparecido en una sección de opinión. Sí es el fondo, seguramente el fondo del texto, el mensaje, el que llevó a los editores del Tiempo a ubicar esta publicación en la sección de opinión. Porque es cierto, es un argumento desde lo literario, desde una historia muy literaria, del tema de la justicia y de la violencia. Pero desde el punto de vista formal quise traérselos y quise mostrárselos, era porque, cierto, él sí está intentando argumentar el tema de la justicia y la violencia y la triste, la dramática situación que un país, la historia como este país ha vivido en esos dos aspectos, pues lo logra a través del orden de las ideas. Es capaz de organizar sus ideas, de hablar sobre este amigo, este, este general, y lo hace a través del punto, para que vean, ¿cierto? Que vieran como uno, punto tras punto. Aquí, como es un texto literario, no necesariamente, como les decía también hace un ratito, es flexible y no se ciñe a la norma de su última norma de complemento, la rompe
el texto literario le permite a uno ser creativo en eso, romper esa forma, el periodismo también lo permite, y como les decía, también ahora a veces textos formales no son tan flexibles en eso. Pero aquí, en este caso, uno nota como el punto es el gran amigo de este señor Eduardo Escobar para contar idea por idea cada cosita. Y él termina diciendo, era un tipazo, tenía algo en la expresión de los dientes delanteros que me asustaba un poco, pero era un vecino servicial, buen miembro de familia y un contertulio agradable. Contaba los cuentos de su vida militar con pasión y gracia, y era un gran amigo, lo cual habla bien de cualquiera, por disco lo que sea. A veces le vi los ojos encharcados recordando a sus compañeros muertos. ¿Alguien quiere opinar algo? Rocío ahorita estaba alzando la mano. Sí, adelante. Rocío. No, muchas gracias. Era el comentario anterior de la diapositiva anterior, pero no, muchas gracias. No, bueno, está muy bien. Qué bien. Bueno, ¿Va a decir algo? Sí, qué pena. Que no, digamos, leyendo este texto, de pronto en un poco lo que ve, se ve como una narración un poco más, o sea, es como contar un hecho de pronto violento, porque están hablando de algo violento, un poco romantizado, que es lo que a veces algunos textos hacen, digamos, por lo menos yo tengo una particularidad que yo escribo muy romantizado algunas cosas. Entonces es como la manera que se tiene desde la escritura poder tomar un hecho y es el modo en como usted lo escriba le da otra tónica totalmente diferente. Ajá, así es, así es. Ahí está, digamos que, claro, lo que Karina dice es que a ella seguramente le gusta más, tiene más afinidad por los géneros literarios. Y efectivamente sucedió en este caso del señor Eduardo Escobar, que de esos dos temas tan ásperos, la justicia y la violencia, terminan teniendo algo pues que te toca el corazón con la historia de este militar, efectivamente. En principio, la puntuación tiene que ver mucho con la lógica de la ubicación de las palabras, la lógica de la ubicación de los párrafos, como decía algunos de los participantes ahora, donde elijo poner unos signos de exclamación, donde elijo poner una interrogación, qué quiero que vaya entre comillas, qué quiero ligar a unos dos puntos, cuándo voy a utilizar unas comas. Eso tiene que ver con la lógica de cómo van las palabras y cómo va el sujeto más el verbo más el complemento ubicado. Pero también creo, y estoy seguro que van a compartir esta idea conmigo, que la puntuación impacta fuertemente el sentido de lo que uno escribe. En pequeños ejemplos lo vamos a ver. En días anteriores les decía, encontré en El Tiempo una entrevista que le hicieron al señor Fernando Ávila. Él es colaborador del periódico El Tiempo y es un experto en asuntos de ortografía y de gramática. Editó un libro que se llama ¿Dónde va la coma? Y le hicieron una entrevista en el periódico El Tiempo, una entrevista muy curiosa sobre el tema de la ortografía propiamente de la coma, ¿cierto? Porque la coma, digamos que, como él lo dice, se lo voy a contar enseguida, dice que la coma es la hermana, es que uno puede decir que la coma es la hermana del punto, pero es la hermana traviesa del punto, porque una coma puede cambiar el mundo, ¿cierto? Una coma mal ubicada en un texto puede hacer girar por completo el mensaje. Entonces, les digo, voy a avanzar un poquitico rápido en este tema de la historia de los signos de puntuación, que él explica que fue el director de la Biblioteca de Alejandría, Aristófanes de Bizancio, en el siglo II a.C., a quien se le ocurrió crear un sistema de puntuación. En principio era punto alto, punto medio y punto bajo. Avancemos un poquitico, Karina. Y esos punto alto, medio y bajo, que era la manera en que se separaban las ideas de las palabras, un poco como lo que actualmente se conoce como el punto y coma y la coma. Debo decirles sobre este aspecto que, por ejemplo, el punto y coma es un signo cada vez más en desuso. En un tiempo se utilizaba mucho, pero claro, como el punto y coma, evidentemente, como lo muestra el signo, es un intermedio entre el punto y la coma. Digamos que parece que con el uso, mucha gente se dio cuenta que ya no era tan útil el punto y coma, y uno cada vez lo ve menos en los textos, casi que está prácticamente en desuso. Pues ahora casi todos utilizamos
el punto y la coma, y como les digo, ya hay géneros desde hace mucho tiempo consolidados en la literatura, en el periodismo, que son completamente amigos del punto. Ese es uno de los tips, de las conclusiones finales que, cerrando esta segunda y última sesión del taller, les voy a compartir. Sean muy amigos del punto para escribir. El punto es fundamental porque ese punto, como los signos de puntuación son una manera de organizar y de separar ideas, es el recurso, la contribución para eso de pensar ordenadamente para escribir ordenadamente. Ese es la clave. El punto les va a garantizar esa forma de ser organizados con las ideas. Voy a avanzar un poquitico más. Bueno, dice, me llamó la atención en la entrevista que le hicieron a Fernando Ávila, justamente esto, donde él recalca, él dice que le cuenta a sus alumnos que la manera más clara de escribir es con esa fórmula de quién, más el verbo, más el qué, más a quién, que es sujeto, más verbo, más complemento. Pone algunos ejemplos. Yo quiero leerles más adelantico, es uno que está más adelantico, Karina. Sí, enseguida lo vamos a ver. Devolvamos un momentico. Aquí, a este. Bueno, eso es, en ese tema de la historia de la puntuación, pues siguió avanzando. En principio parece que, cierto, en la historia de la escritura solamente se escribía con mayúsculas, y en ese desarrollo pasaron los siglos, y con la aparición de la imprenta de los tipos móviles, ya un poco más atrás había aparecido las letras minúsculas, obviamente el leer y el escribir todo con mayúsculas, y con unos escasos puntos intermedios y bajos, y no sé, que seguramente hacía muy difícil leer, pero la aparición de la imprenta de tipos móviles ya permitió que el hombre pudiera escribir con punto, guión, coma, barra, interrogación, exclamación. Insisto en que la puntuación lo que le ayuda desde lo práctico es a tener una claridad en el orden de las ideas, y que eso lo que va a repercutir, como digo en esta presentación, es en el sentido de lo que uno quiere expresar. Entonces, es un recurso de la lógica de la escritura, pero es un sentido también del sentido, del significado, del efecto del mensaje. Quiero ponerles, ahora sí, avancemos. Les decía aquí, perdón, Karina, devolvete un momentico, devolvete otra vez a esta, que justamente me llama la atención de esa entrevista de Fernando Ávila, que el periodista le pregunta que si podríamos decir que la coma es la hermana menor del punto. Y él dice, claro que es la hermana menor, pero también se puede decir que la hermana traviesa del punto, porque puede cambiar completamente el propósito del escrito. Y uno, con muy pequeños ejemplos, lo puede ver, como el siguiente, que es de... Vamos adelante. Sí, ahí está bien. Es un ejemplo que Juan José, el periodista, le compartió en algún momento a Fernando Ávila, y dice así, para que miren lo importante que es saber dónde poner un punto, dónde poner una coma. Dice que en las calles de San Bernardo del Viento los niños jugaban pelota, y mientras esperaban a que la mamá les llamara para el almuerzo, al llamado, y lo escribe así con signos de exclamación. El signo de exclamación hace referencia a algo dicho por una persona con admiración, ¿cierto? Con un efecto emocional, tiene un efecto emocional. Yo me atrevería a decir que el signo de exclamación es, digamos, muy teatral, ¿cierto? Es un recurso muy teatral para escribir. Porque, es cierto, hace que el personaje se sienta en su vida, ¿cierto? Es un personaje vivo, es un personaje que realmente existe. Entonces, claro, lo llaman vamos a comer niños. Separa con la coma el comer y niños. Y en ese caso, pues los niños iban a salir corriendo para su casa. Pues vamos a comer niños, ¿cierto? Lo importante es poner la coma. Y una vez como que les faltó la coma y pusieron vamos a comer niños, ¿cierto? Les falló la coma, y obviamente pues los niños salieron corriendo espantados, para que miren, ¿cierto? Que es una cosa de un uso elemental, pero fundamental el uso de la coma en saber cómo separar las cosas de acuerdo con el sentido que le queremos poner. Por eso les digo que la coma no solamente es un asunto de la lógica de las palabras y de las frases, sino del sentido que le quiero dar. Vamos adelante, Karina.